Hola, ¿qué tal? Esta es el segundo video de nuestra serie donde estamos estudiando la interfaz de aire de la capa física. Sí, estábamos explicando el concepto de lo que es la señal de OFDM, ¿sí? Que eran frecuencias ortogonales que se utilizaban por el hecho de que cada frecuencia puede soportar una obstrucción diferente, una interferencia diferente. Entonces, si dividimos el espectro en pequeñas frecuencias, podemos en aquellas partes del espectro donde las condiciones sean mejores, donde no haya menor interferencia, la onda esté rebotando menos, una serie de cuestiones técnicas que ocurren en el aire. Entonces, ahí nosotros podemos tirar más información, podemos enviar más información o bien recibir de los usuarios o de los dispositivos en general más información, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual utilizamos OFDM, para hacer un aprovechamiento más bueno del espectro, ¿sí? Estas condiciones de radio varían constantemente, o sea, en un milisegundo esta condición de radio puede ser muy diferente, ¿sí? Es decir, en un milisegundo es este canal que antes me permitía 200 kbps, puede ser que en un milisegundo ese canal ahora me permita transmitir 2 Mbps, por poner un número, ¿sí? Y entonces yo justamente voy a tener la inteligencia en mi red. Ahí después vamos a entrar justamente en los canales lógicos, donde yo voy a darle a mi red la inteligencia como para que él mida qué tan buenos están estos canales, y porque no quiere decir que este canal que me estaba dando 200 kbps siempre me va a poder dar 200 kbps, no. Al siguiente milisegundo, este canal podría en realidad estar en capacidad de darme ya 2 Mbps. Entonces yo constantemente voy a medir mi canal y voy a ir tirando. Y que quizás me está dando 1 Mbps, capaz que empeoró y ahora solamente me permite dar 500 kbps. Entonces las condiciones de aire varían constantemente en tiempos muy rápidos, porque ustedes saben, un milisegundo, nosotros no podemos detectar normalmente eso, por ejemplo, con el parpadeo y ese tipo de cosas, no podemos, son señales muy rápidas, ¿sí? Es un tiempo muy pequeño, ¿sí? Entonces, pero en ese muy breve espacio de tiempo, en un milisegundo, menos de un milisegundo, ¿sí? Puede estar cambiando la situación de los enlaces de radio. Entonces, OFDM aprovecha esas modificaciones y, y va entonces tirando mayor cantidad de información, va recibiendo o enviando mayor información en la medida que las condiciones de espectro le vayan posibilitando, ¿sí? Es por eso que vemos que la posición en que se encuentran las frecuencias va variando, ¿sí? Y habíamos dicho que ¿cómo hace eso de enviar más información? Y era, en vez de enviar un único bit, enviaba una señal que representaba un conjunto de bits. También vimos que una forma de representar este era la señal que en realidad se estaría propagando en el aire, que es un conjunto de bits. En vez de enviar un bit, se envía una señal que representa ese conjunto de bits, ¿sí? En el caso de 256 QAM, como dijimos, de LTE Advanced y de 5G New Radio, y porque hay alguna gente que cree que es muy diferente, no. 5G New Radio tiene factores comunes con LTE, ¿sí? Una de ellas es justamente el uso de OFDM y QAM, ¿sí? Hay que mencionar que también 5G está en estudio otro tipo de modulaciones como la NOMA, ¿verdad? Que es un acceso no ortogonal. Al final de este video yo les dejo abajo, ¿verdad? Un link sobre un artículo que escribí hace más o menos 3 años sobre ese punto, sobre las modulaciones posibles de 5G, ¿sí? Donde ahí explico todo lo que tiene que ver con ese tipo de modulaciones, ¿sí? Pero ahora entonces, yéndonos a nuestro punto,
Entonces vemos que esta modulación QAM es la que me va a permitir enviar más información en esos canales que van cambiando su situación. En un momento pueden enviar más información y en otro menos, ¿verdad? ¿Y cómo hago eso de enviar más o menos información? Con QAM, ¿sí? Entonces, en vez de enviar un solo bit, envío un grupo de bits y a ese grupo de bits le represento por una señal, ¿sí? Y eso entonces es lo que voy haciendo con QAM, ¿sí? Y decíamos, ¿sí? Que también esta era una forma de representar la señal de QAM, que ese grupo de unos y ceros representa un punto en el espacio IQ, ¿sí? Que tiene una amplitud y una fase, ¿sí? También decíamos que en la medida que el canal de radio, que la frecuencia era lo suficiente, tenía menos interferencia, yo podía enviar esquemas de modulación más fuertes, pero resultaba que era más difícil distinguir estos puntos, ¿sí? Para el dispositivo receptor es más difícil distinguir entre estos dos puntos porque ya están muy próximos, ¿sí? Entonces acá prácticamente las condiciones tienen que ser muy buenas, tiene que haber, la frecuencia tiene que estar prácticamente libre de interferencias, ¿verdad? De otras soportadoras o de otras señales que no son de la tecnología. Entonces, como para que pueda enviar un esquema de modulación poderoso como 256 QAM. Acá yo voy a poder transmitir muchísima información, ¿sí? Pero después voy a tener unas condiciones bastante todavía buenas en 64 QAM, ¿sí? Y cuando las condiciones son medias, voy a poder enviar, por ejemplo, 16 QAM, ¿sí? Y acá ya, en vez, fíjense que acá en 16 QAM decíamos, en 8 QAM enviamos 3 bits, en 16 QAM enviamos 4 bits a la vez, ¿sí? En 64 QAM estamos enviando 6 bits a la vez. En 132 QAM, 7 bits a la vez. Y en 256 QAM estoy enviando 8 bits o 1 byte a la vez, ¿sí? Entonces, de esa manera, podemos ver que cuando las condiciones de canal se empeoran, entonces tengo que recurrir a esquemas de modulación que me permiten enviar menos bits. Acá podía enviar 4 bits a la vez, acá podía enviar prácticamente 6 bits a la vez, acá puedo enviar 8 bits a la vez, pero acá solamente puedo enviar 2 bits a la vez, y acá un solo bit. Entonces, de acuerdo a la condición de radio, entonces yo voy enviando mayor o menor cantidad de información, ¿sí? De acuerdo a que estos canales, entonces, me permitan, tengan mayor o menor interferencia, entonces voy utilizando estos diferentes, puedo enviar menos información o puedo enviar más información. Donde cada uno de estos puntos, entonces, es una señal de esta forma, que varía en amplitud, tamaño y en fase, ¿sí? Por eso se llama una modulación que varía la amplitud y fase, ¿sí? Tienen esta forma las señales que están representando no a un bit individual, sino a grupos de bits, ¿ok? Entonces, para hacer eso, para hacer esas representaciones, ¿sí? Fíjense que acá me dice que yo estoy utilizando, ¿sí? La transformada rápida de Fourier y la transformada inversa rápida de Fourier, ¿verdad? Entonces es interesante también ver en qué consiste este concepto de la transformada de Fourier, ¿sí? Yo tengo una señal, la transformada de Fourier me dice que yo tengo una señal cualquiera, que como se dan cuenta ya es una señal compuesta, ¿sí? Yo puedo descomponer esta señal, cualquiera sea su forma, en el dominio de la frecuencia, como una suma de señales sinusoidales y de señales seno y coseno, que es lo que tengo acá, ¿sí? Entonces, mi señal con una forma arbitraria la puedo transformar como una suma de señales arbitrarias, ¿sí? Entonces, inclusive,
en vez, como yo conozco, fíjense, yo puedo tener directamente, ¿verdad? Estas señales sinusoidales puedo tener como un generador interno que me vaya generando estas señales, ¿sí? Entonces esta señal yo lo descompongo en estas señales, ¿sí? En estas señales que forman a la señal compuesta, ¿sí? Que estoy obteniendo. Y solamente necesito conocer las amplitudes de estas señales, porque en el lado de mi receptor yo puedo tener estas señales como un banco de frecuencias que van como generadores de tono que me van generando estas frecuencias, ¿sí? Entonces, si yo conozco sus amplitudes, ¿sí? En vez de enviar toda la señal, ¿verdad? Yo puedo conocer solamente las amplitudes, ¿sí? Y del lado del receptor tener otra vez como un banco, podríamos pensar de notas musicales. Esta es la nota para hacer una analogía, ¿verdad? No es exactamente eso, pero para hacer una analogía. Esta es la nota la, ¿verdad? Mi, do, sol, por así decirlo, ¿verdad? Y esto sería como una música, como la combinación de esas notas musicales, ¿verdad? Para hacer una pequeña analogía, pero en realidad lo que me dice la transformada de Fourier es que una señal cualquiera yo lo puedo descomponer en funciones sinusoidales y de coseno. Entonces, lo que yo hago es, en vez de enviar toda esta señal, en el receptor y el transmisor yo tengo estas señales conformadoras. Y lo que tengo son las amplitudes que tienen esas señales conformadoras. Entonces yo puedo enviar información de las amplitudes simplemente y a partir, como yo tengo estas señales que puedo ir generando, entonces puedo recomponer del otro lado esta señal nuevamente. Ahí está el truco, ¿verdad? De tener este banco de frecuencias que tienen una amplitud que yo voy determinando y que me constituyen esto. Entonces, una señal, por más compleja que sea, la transformada de Fourier me permite establecerla como una suma de señales coseno y seno con sus determinadas amplitudes. Y conociendo estas amplitudes, yo puedo tener mis generadores de seno y coseno en un banco de frecuencia. Y eso hace que por eso se llaman transformadas rápidas de Fourier, ¿sí? Porque yo me concentro en aquellas señales principales que me van a constituir esta nueva señal. Entonces, con esa transformada de Fourier yo puedo reconstruir rápidamente señales bastante complejas. Como se dan cuenta, son señales, fíjense que son señales de este tipo, ¿verdad? No estoy enviando esto, estoy enviando algo así. Entonces puedo recomponer rápidamente esas señales, ¿ok? Y de esa manera, pero entiendan también que del lado del receptor esto va a estar, no va a ser inclusive, va a ser inclusive más complicado que esto por efecto del aire, porque el aire va a distorsionar nuevamente esta forma de señal, ¿sí? Pero si yo sé cómo lo originé, entonces basándome en la transformada de Fourier, voy a poder reconstituir mi señal del otro lado, conociendo las diferentes funciones seno y coseno, que para eso tengo justamente la transformada rápida, y conociendo las amplitudes, voy a poder reconstituir esta señal que yo estaba queriendo enviar. ¿Sí? Y eso es exactamente entonces lo que yo voy a tener. Básicamente ese es el esquema de mi transmisor y mi receptor, ¿sí? Voy a utilizar entonces las portadoras de QAM para darme las diferentes cantidades de símbolos, ¿sí? Luego voy a utilizar la transformada rápida de Fourier porque la señal que tengo que formar es de este tipo. Pero basándome en las transformadas rápidas de Fourier, puedo utilizar los senos y cosenos que constituyen la señal con sus respectivas amplitudes, ¿sí? Para eso entonces utilizo la transformada de Fourier, ¿sí? Luego hago un convertidor digital analógico,
¿sí? Porque justamente mi convertidor digital, entonces me genera estas señales y yo tengo mi banco de frecuencia, por eso hago un DAC aquí y luego sube esta señal, ¿sí? A la frecuencia, por ejemplo, de 3,5 GHz en TED. Luego baja en la misma frecuencia de 3 y hace el proceso inverso para nuevamente tener los bits que se le da a cada tren de bits que estoy teniendo, ¿verdad? Acá estoy teniendo otra forma de ver OFDM y QAM, ¿verdad? En cada símbolo estoy utilizando, en cada soportadora, como decía, estamos enviando diferentes tipos de señal, ¿sí? En cada una de esas soportadoras, como decíamos, estamos enviando diferentes tipos de señal, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM, que su forma eran de este tipo, ¿sí? Señales sinusoidales. Y eso es lo que me indica este gráfico. En cada uno de estos, de estas soportadoras, estoy teniendo diferentes señales y tengo los puntos de modulación justamente donde voy cambiando las modulaciones de acuerdo a que este canal, como decíamos, en un momento me puede permitir enviar 256 QAM, en otro momento ya me va a permitir en realidad enviar solamente 64 QAM, etc. ¿Sí? Acá está otra señal que me muestra eso, ¿sí? Esta es la portadora 4, por ejemplo, donde yo puedo enviar una señal. Fíjense ya acá la forma que tiene, que la señal, así justamente se ven las señales realmente UAM, como mezclas de amplitud y fase. ¿Vieron? Se ven como mezclas de amplitud y fase. Entonces me muestra que en cada portadora justamente estoy teniendo una señal diferente de UAM. ¿Sí? Acá entonces vemos nuevamente otro gráfico que me está presentando, ¿verdad? Y me dice simplemente, ¿sí? Que ya en las antenas de 5G, ¿sí? Yo utilizo OFDM desde el enlace descendente, que como decíamos era desde la antena de la radio base hasta mi dispositivo, ¿sí? Es el enlace descendente. Y para el enlace ascendente, que es desde mi dispositivo a mi antena, yo puedo utilizar la OFDM o una variación de OFDM que se llama DFT, que vamos a presentar en otro video. Bueno, hasta aquí entonces esta presentación de la capa de radio.